Aquí tenemos dos extremos. Por un lado, el librecambismo, que plantea que se debe dejar el absoluto libre comercio entre las naciones, de tal modo que actúe meramente la dinámica del libre mercado, y que los estados no pongan absolutamente ninguna restricción del libre comercio, que no adopten ningún tipo de medida proteccionista. Por otro lado, tenemos visiones proteccionistas extremas en las cuales el Estado debería gestionar toda la dinámica del comercio de tal modo que el comercio no sería libre, sino controlado, y el Estado debería pues poner todo un conjunto prácticamente omniabarcante de restricciones al comercio. ¿Cuál de los dos extremos es el que yo propongo? Ninguno. Ambos extremos son irrazonables. El mercado no es una panacea que solucione automáticamente todo como para que el mero librecambismo vaya a traer automáticamente éxito. Al mismo tiempo, el confiar absolutamente toda la dinámica del comercio internacional a la discrecionalidad absoluta de los estados en manejar cada detalle, pues generaría todo un conjunto de trabas que darían lugar a un montón de ineficiencia y también a corrupción. En consecuencia, lo que yo propongo más bien es un esquema mixto, en el cual se aprovechen las bondades del libre mercado, pero no se lo eleve a un estándar absoluto, sino que se entienda que respecto del libre mercado también hay que poner ciertos límites y ciertas regulaciones y encauzar ciertas cosas. Así el economista surcoreano Ha-Yoon Chang en su libro Patada a la escalera de 2002 muestra que los países que hoy en día son ricos, son desarrollados, aunque predican el libre comercio y nos dicen a los países pobres que debemos simplemente abrir nuestras fronteras comerciales, no poner ninguna medida proteccionista, resulta que esos países en la práctica, en sus procesos de desarrollo, siguieron en gran parte medidas proteccionistas. Ahora bien, las medidas proteccionistas que ellos siguieron no corresponden a un proteccionismo absoluto. O sea, más bien se trata de ver ambos lados de la ecuación. Por un lado, impulsar libre mercado y por otro lado, también gestionar de forma inteligente y estratégica medidas proteccionistas. En esta visión mixta, por lo tanto, se requiere de ambos elementos, así como se requiere de las dos manos para dar un aplauso, del Estado y del mercado. Ahora, ¿qué tanto peso se va a dar al Estado y qué tanto peso se va a dar al mercado? Eso dependerá de la situación histórica en el marco espacio-tiempo. Entonces, hay ciertos países en los cuales por sus condiciones conviene que tenga más peso el mercado. En otros convendrá que tenga más peso en el Estado. Y en un mismo país, a lo largo de diferentes momentos de su historia, convendrá que el mercado vaya teniendo mayor o menor peso y que el Estado vaya teniendo mayor o menor peso. Ese es el pragmatismo que se debe tener en cuenta en estas cuestiones económicas. Quienes contemplan a la economía desde ideologizaciones o simplificaciones extremas en que el Estado tiene que controlar toda la economía o que toda la economía se tiene que dejar solo al libre mercado, pues no resulta bien. Como digo, la experiencia histórica muestra que los casos más exitosos han implicado cierto grado de libre mercado y cierto grado de proteccionismo gestionados inteligentemente, siendo uno de los casos más llamativos a este respecto la experiencia de los tigres asiáticos, ¿no? Países como Corea del Sur, Singapur, Tailandia, que eran bastante pobres a inicios del siglo XX y que luego pues por medio del comercio, pero combinando también ciertas medidas proteccionistas para fortalecer su propia industria, eventualmente lograron abrirse paso y hoy en día son países pues sumamente competitivos en el marco del comercio internacional.